deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Sí ves por qué las personas que niegan el rapto no tienen al Espíritu Santo? Porque son carnales, porque quieren otra oportunidad, porque para ellos es mejor. Es como los que creen en el purgatorio. Los que creen en el purgatorio obviamente no tienen al Espíritu Santo. Ellos creen que tenemos una segunda oportunidad en el purgatorio, seremos purificados de nuestros pecados. Mire, esa lucha casi desaparece cuando la iglesia ya no está. La iglesia ya no está. Entonces por eso el anticristo puede manifestarse. Pero mientras el Espíritu Santo opere dentro de la iglesia, es un obstáculo para que el líder mundial, el anticristo, se manifieste. Pero cuando el Espíritu Santo opere sobre algunos hombres, ya no operará de una manera total. Entonces el anticristo podrá hacer de las suyas. Y 4 demonios que son los más severos, los más infernales, se van a desatar. Mire, cuando el que detiene es quitado, hablemos de eso. ¿Por qué no hablamos de eso cuando el que detiene es quitado? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mire esto. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿A quién se refiere con aquel inicuo? El líder mundial, el anticristo. El anticristo será un hombre, un líder mundial de paz. Ahora vemos en Estados Unidos que hay un hombre que tiene muchas características, que tiene muchas semejanzas y que es conocido como el arquitecto de la paz. Logró la supuesta paz en el Medio Oriente. Dice la palabra: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. La palabra de Dios dice que vendrá en lugar del Espíritu Santo un espíritu engañoso. En lugar del Espíritu Santo viene un espíritu engañoso. Y por eso Juan 3:19 dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Sí ves por qué las personas que niegan el rapto no tienen al Espíritu Santo? Porque son carnales, porque quieren otra oportunidad, porque para ellos es mejor. Es como los que creen en el purgatorio. Los que creen en el purgatorio obviamente no tienen al Espíritu Santo. Ellos creen que tenemos una segunda oportunidad en el purgatorio, seremos purificados de nuestros pecados. Mire, esa lucha casi desaparece cuando la iglesia ya no está. La iglesia ya no está. Entonces por eso el anticristo puede manifestarse. Pero mientras el Espíritu Santo opere dentro de la iglesia, es un obstáculo para que el líder mundial, el anticristo, se manifieste. Pero cuando el Espíritu Santo opere sobre algunos hombres, ya no operará de una manera total. Entonces el anticristo podrá hacer de las suyas. Y 4 demonios que son los más severos, los más infernales, se van a desatar. Mire, cuando el que detiene es quitado, hablemos de eso. ¿Por qué no hablamos de eso cuando el que detiene es quitado? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mire esto. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿A quién se refiere con aquel inicuo? El líder mundial, el anticristo. El anticristo será un hombre, un líder mundial de paz. Ahora vemos en Estados Unidos que hay un hombre que tiene muchas características, que tiene muchas semejanzas y que es conocido como el arquitecto de la paz. Logró la supuesta paz en el Medio Oriente. Dice la palabra: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. La palabra de Dios dice que vendrá en lugar del Espíritu Santo un espíritu engañoso. En lugar del Espíritu Santo viene un espíritu engañoso. Y por eso Juan 3:19 dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Sí ves por qué
las personas que niegan el rapto no tienen al Espíritu Santo? Porque son carnales, porque quieren otra oportunidad, porque para ellos es mejor. Es como los que creen en el purgatorio. Los que creen en el purgatorio obviamente no tienen al Espíritu Santo. Ellos creen que tenemos una segunda oportunidad en el purgatorio, seremos purificados de nuestros pecados. Mire, esa lucha casi desaparece cuando la iglesia ya no está. La iglesia ya no está. Entonces por eso el anticristo puede manifestarse. Pero mientras el Espíritu Santo opere dentro de la iglesia, es un obstáculo para que el líder mundial, el anticristo, se manifieste. Pero cuando el Espíritu Santo opere sobre algunos hombres, ya no operará de una manera total. Entonces el anticristo podrá ser de las suyas. Y 4 demonios que son los más severos, los más infernales, se van a desatar. Mire, cuando el que detiene es quitado, hablemos de eso. ¿Por qué no hablamos de eso cuando el que detiene es quitado? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mire esto. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿A quién se refiere con aquel inicuo? El líder mundial, el anticristo. El anticristo será un hombre, un líder mundial de paz. Ahora vemos en Estados Unidos que hay un hombre que tiene muchas características, que tiene muchas semejanzas y que es conocido como el arquitecto de la paz. Logró la supuesta paz en el Medio Oriente. Dice la palabra: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. La palabra de Dios dice que vendrá en lugar del Espíritu Santo un espíritu engañoso. En lugar del Espíritu Santo viene un espíritu engañoso. Y por eso Juan 3:19 dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Gálatas capítulo 5 versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Sí ves por qué las personas que niegan el rapto no tienen al Espíritu Santo? Porque son carnales, porque quieren otra oportunidad, porque para ellos es mejor. Es como los que creen en el purgatorio. Los que creen en el purgatorio obviamente no tienen al Espíritu Santo. Ellos creen que tenemos una segunda oportunidad en el purgatorio, seremos purificados de nuestros pecados. Mire, esa lucha casi desaparece cuando la iglesia ya no está. La iglesia ya no está. Entonces por eso el anticristo puede manifestarse. Pero mientras el Espíritu Santo opere dentro de la iglesia, es un obstáculo para que el líder mundial, el anticristo, se manifieste. Pero cuando el Espíritu Santo opere sobre algunos hombres, ya no operará de una manera total. Entonces el anticristo podrá ser de las suyas. Y 4 demonios que son los más severos, los más infernales, se van a desatar. Mire, cuando el que detiene es quitado, hablemos de eso. ¿Por qué no hablamos de eso cuando el que detiene es quitado? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mire esto. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿A quién se refiere con aquel inicuo? El líder mundial, el anticristo. El anticristo será un hombre, un líder mundial de paz. Ahora vemos en Estados Unidos que hay un hombre que tiene muchas características, que tiene muchas semejanzas y que es conocido como el arquitecto de la paz. Logró la supuesta paz en el Medio Oriente. Dice la palabra: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. La palabra de Dios dice que vendrá en lugar del Espíritu Santo un espíritu engañoso. En lugar del Espíritu Santo viene un espíritu engañoso. Y por eso Juan 3:19 dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Gálatas capítulo 5 versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Sí ves por qué las personas que niegan el rapto no tienen al Espíritu Santo? Porque son carnales,
porque quieren otra oportunidad, porque para ellos es mejor. Es como los que creen en el purgatorio. Los que creen en el purgatorio obviamente no tienen el Espíritu Santo. Ellos creen que tenemos una segunda oportunidad en el purgatorio, seremos purificados de nuestros pecados. Mire, esa lucha casi desaparece cuando la iglesia ya no está. La iglesia ya no está. Entonces por eso el anticristo puede manifestarse. Pero mientras el Espíritu Santo opere dentro de la iglesia, es un obstáculo para que el líder mundial, el anticristo, se manifieste. Pero cuando el Espíritu Santo opere sobre algún